Doctor Fire. Recordemos que estas maravillas fueron el resultado de una elección de decenas de millones, casi 100 millones de personas votaron por estas maravillas del mundo moderno, donde la única, excepción que se hizo fue con las pirámides de Giza, porque la pirámide de Giza es una maravilla del mundo antiguo y ahora se repite en el mundo moderno, entonces la sacaron. Pero partamos entonces con las que están en los números más importantes de toda la gente que votó en todo el mundo. El Taj Mahal. El Taj Mahal es uno de los principales símbolos de la India actual. Estamos hablando que el Taj Mahal se construyó a mediados del siglo XVII, pero es el símbolo, uno lo puede relacionar con el símbolo del amor. ¿Por qué? Porque este templo fantástico que combina una arquitectura mongola, islámica, persa, hindú y turca con ingredientes y pizcas de Francia, fue construida por el emperador musulmán de la dinastía mongol que se llamaba Shah Jahan y se le dedicó a su bellísima y querida esposa Mumtaz Mahal, que fue la más preferida de él, que le dio 14 hijos y que falleció en el parto de su 14º hijo. Amada por el Shah Jahan, le dolió tanto el corazón ante esta pérdida que le construyó lo que estamos viendo en pantalla, que es en realidad un mausoleo dedicada a su mujer Mumtaz Mahal, que, como lo vemos, tiene unas características muy peculiares, tiene una simetría magnífica, Ignacio. Está antecedido por unos jardines y por unas piletas fantásticas, por unas piscinas que reflejan todo el Taj Mahal. Tiene un carácter romántico y es un conjunto también de edificios integrados. Trabajaron durante 23 años, 20.000 hombres diariamente para construir esta maravilla. ¿Cuántos años, Doc? 23 años. Ininterrumpidamente. Así es. Qué locura. Y 20.000 hombres sistemáticamente trabajando en este edificio. Lo que se cuenta también es que, evidentemente en el centro de este mausoleo que representa el amor de este monarca mongol a su amada esposa, están al menos los féretros, más bien dicho los cenotafios, porque están los sarcófagos en la mitad de este mausoleo, primero el de su mujer Mumtaz Mahal y después del rey, del Shah, pero sus cuerpos están abajo enterrados, es decir, lo que uno ve son sarcófagos sin los cuerpos adentro, por eso son cenotafios. Los cenotafios son tumbas simbólicas y para proteger los cuerpos están en los pisos inferiores, en este sentido. Se cuenta entre el lado desconocido de esta tradición, hay muchos lados desconocidos, pero cuando el Shah cayó enfermo, su hijo lo reemplazó en el trono y se declaró emperador de Bengala, y tomó preso a su padre. Sin embargo, lo dejó durante todo el final de la época, cuando cae enfermo, lo dejó en una parte del palacio mirando todos los días al mausoleo de su amada esposa, que es el Taj Mahal. Cuando murió, fue enterrado finalmente al lado de de su mujer. Ahora, esta maravilla, uno tiene que darse cuenta en algunos aspectos, porque tiene no solamente una cúpula magnífica, sino que tiene letras escritas en oro. Muchas de las letras que están en el frontis del Taj Mahal están escritas en oro. Eso es muy relevante, porque
que refleja una tradición también que hay en el mundo musulmán, en este caso era mongol musulmán, que es muchas veces los escritos del Corán eran tan relevantes que lo escribían en oro. Es un mausoleo blanco, edificio simétrico, coronado por la cúpula que lo veíamos recién, una ornamentación muy minuciosa, con ingredientes de esa fineza francesa también. En el Taj Mahal no hay ninguna representación de la figura humana, otra característica muy relevante. La caligrafía de corte mongol, como señalaba, escrita en oro. Y por siempre va a ser un templo que va a reflejar de alguna forma todo lo que es, quizá, todo lo que es uno de los principales símbolos de amor de toda la India, bueno, de ese siglo XVII. Es este amor de un rey por su reina. Entonces, relevante, ojo que también es quizá el lugar más visitado de toda la India. Millones de turistas llegan anualmente a ver una de estas maravillas del mundo moderno. Ahora, para uno que afortunadamente ha podido estar ahí, bueno, el contraste de la India es sempiterno, en el sentido de que caminando, claro, si tú no vas en un bus de lujo, uno tiene que ir caminando por las calles, y uno al lado de este suntuoso palacio mausoleo se encuentra también con la pobreza. Exacto, un enorme contraste. Doc, ya pasamos por el imponente Taj Mahal en India y ahora nos vamos a Petra, Jordania. ¿Qué sucede ahí, Doc? Otra maravilla del mundo moderno, elegida en esta votación mundial. Una ciudad esculpida en las rocas vivas de todo lo que es esa región de Jordania. Tan hermosa, es tan bella Petra, que lo podemos ver acá. Ahora, ojo, lo que estamos viendo en pantalla son la clave de Petra, porque Petra es conocido fundamentalmente por sus edificios esculpidos en la piedra, pero estos son los famosísimos vitilios de Petra. ¿Y por qué estos son clave? Porque estamos hablando de Petra, de una ciudad enclave comercial de aquel tiempo del siglo VIII a.C. hasta el siglo IV, donde perdió su importancia. Era un enclave donde se decía que los dioses bajaban del cielo. ¿Y dónde se asentaban los dioses? En estos vitilios que estamos viendo acá de Petra. Esto es desconocido de Petra, pero nosotros se los mostramos. Estos son, quizá, para algunos, una de las ciudades construidas en una quinta dimensión. Y esos vitilios que vimos, claves, Ignacio, porque ahí se asentaban los dioses que bajaban del cielo según las tradiciones antiguas de los nabateos, que eran los primeros habitantes, siglo VIII a.C. ¿A qué se refiere que los dioses bajaban del cielo y se asentaban en estos vitilios u obeliscos de piedra? Grandes misterios. Pero estos son por lo que la gente mundialmente conoce a Petra, que son una ciudad completa esculpida en la roca. No es que hayan ocupado la roca, sino que esculpieron la roca de una forma prácticamente perfecta. Oh, qué increíble. Durante todo ese, como decía, se comenzó a construir en el siglo VIII y tuvo una influencia comercial fundamental, porque no solamente unía, era un punto de enclave de diferentes partes del Oriente con el Occidente, con todo lo que es las regiones arábicas, sino que se transformó también en este enclave importantísimo porque disponía de mucha agua, lo que le hizo ser este enclave comercial clave.
Entre los edificios más famosos conocidos mundialmente está el llamado El Tesoro y el Monasterio, que son estos edificios esculpidos en piedra. Este valle se encuentra y se extiende desde el Valle de Araba hasta prácticamente el Golfo. Durante muchos siglos, como te señalaba, fue un enclave, un oasis prácticamente en todas las rutas comerciales de la región, desde el oriente al occidente al Mediterráneo. Por la presencia de agua se hizo muy importante. En su etapa más influyente, llegaron a vivir 30.000 personas en esta ciudad de Petra. Y claro, muchas veces Petra fue atacada. Entonces todos los habitantes de Petra, los guerreros, se escondían en estos edificios y atacaban a los que pasaban con sus caravanas. El ingreso a Petra también se da por unos senderos bastante angostos. No es cosa de llegar y vamos por una llanura, sino que se da también por un intrincado laberinto prácticamente de... Difícil acceso. Tú lo dijiste. Y fue muy influyente hasta que por las rutas comerciales, digamos, las rutas comerciales que abundaban y que eran muy prolíficas en aquellos tiempos, comenzaron a decaer en torno del siglo VI después de Cristo. Y sucedió que ahí Petra perdió importancia y en el 300, por ahí está, en el 363 se produjo un terremoto en Petra. ¡Ah, caramba! Que detonó prácticamente el abandono de Petra durante mucho tiempo. Me imagino que se convirtió en un lugar muy inseguro, ¿no? Mira, después de que fue deshabitada, se dice que fue lugar de protección de bandidos y fue desconocido durante mucho tiempo. Y para el occidental prácticamente es un descubrimiento reciente, porque el suizo Jan-Louis Burckhardt en 1812 fue el primer occidental que descubrió la ciudad de Petra. Está siempre la leyenda de que hay un tesoro escondido en Petra, pero nunca se ha encontrado nada adentro de estas construcciones. Y ojo, que dentro de las particularidades, estos vitilios que estamos viendo son los elementos claves de toda una tradición que nos remonta a aquellos dioses que bajaron del cielo en algún momento dado, escrito en muchas regiones de aquel espacio geográfico, pero dioses que se asentaban en estos vitilios. Por eso Petra guarda uno de los enigmas más profundos de todo lo que es, los dioses ancestrales. ¿Quiénes eran estos dioses que bajaban y se asentaban en estos obeliscos? ¿Cómo se asentaban? ¿Qué eran? Eran de estos dioses, y aquí está la pregunta, que eran inmortales, que irradiaban una luz, que ejercían temor y que en torno de estos vitilios de alguna forma enseñaban, a la gente, a los antiguos habitantes de Petra, algo muy relevante y desconocido, pero que nosotros se lo mostramos hoy día en estas maravillas. Así que cuando vayan a Petra, aparte de ver los edificios importantes como el Tesoro, el Monasterio y otros tantos, claves son los vitilios donde se asentaban los dioses. Doc, otra gran maravilla moderna y que por suerte tenemos tan cerca de nosotros es Machu Picchu en el Perú. Inolvidable ese recorrido que muchos de nuestros amigos habrán hecho, ¿no? Que yo tuve oportunidad de hacer hace ya varios años, donde uno llega en tren hasta Aguascalientes. En Aguascalientes de repente te cae un temporal y quedas ahí aislado varios días, viviendo la mística de una ciudad muy particular que es la última parada, algo así como el campamento base, antes de emprender la gran travesía a esa ciudad en el cielo, Machu Picchu. Inolvidable también lo que hicieron los jaivas, ¿no? Con los poemas de Pablo Neruda, inspirándose en un Machu Picchu sin siquiera conocerlo. Y después la leyenda de un documental que hasta el día de hoy uno puede ver, donde ese piano hubo que subirlo en helicóptero
para que los jaivas finalmente pudiesen tocar esa obra clave ahí mismo, en Machu Picchu. Una maravilla del mundo, Machu Picchu. Recordemos que fue la residencia de Pachacútec IX, el rey inca, el último rey en este sentido que logró habitar propiamente tal esta bellísima ciudad, enclavada a 2.490 metros de altura y que fue construida en ese siglo XV, pero que a la llegada de los españoles pasó desapercibida porque no la encontraron. Por eso muchos incas lograron refugiarse en ese lugar, pero los españoles no encontraron, porque para llegar a Machu Picchu hay que tomar propiamente tal el camino del Inca. Y el camino del Inca es un camino intrincado hacia esas regiones que era una zona de protección, una ciudad sagrada, donde uno tiene que al menos observar algunas particularidades de esta maravilla del mundo moderno. Lo primero es la técnica de construcción. Hay rocas con múltiples ángulos, por lo tanto estamos hablando de una arquitectura lítica prácticamente perfecta. Sofisticada para la época, por supuesto. Totalmente sofisticada y similar a toda la perfección que uno puede encontrar en las pirámides de Giza también. Por lo tanto no tiene nada que envidiarle a ninguna. Es una maravilla del mundo moderno. Ahora, hay que detenerse, por cierto, también en todo lo que es el Intihuatana. El Intihuatana es donde se amarra el sol. Es como, por decirlo así, el calendario de los incas antiguos, que está en la parte más alta y que es, bueno, un instrumento de medición del tiempo esculpido en piedra y que te permite ver la sombra del amarre del sol. Intihuatana significa el amarre del sol, pero es tan relevante porque eso te permite ordenar el año solar entero para los incas. Es tan relevante porque tengo una foto en lo que se llama la Casa de las Vírgenes. La Casa de las Vírgenes es el lugar donde ahí estamos. Y lo que está ahí representado abajo es el Intihuatana. Qué buena foto, Doc. A la derecha, esto está en la casa de las niñas, de las vírgenes. Es decir, los niños se educaban en torno de esta réplica del Intihuatana. Lo que uno ve aquí es hacia la derecha el cerro, la montaña Machu Picchu, y a la izquierda el Huayna Picchu, y abajo pasando el río Urubamba. Pues bien, esto que estamos viendo acá refleja también todo el proceso solar que está reflejado en el Intihuatana. Por lo tanto, ¿por qué es relevante? Porque es un elemento de educación de todo el mundo inca. La nobleza inca, el mundo inca giraba en torno a este instrumento de medición del tiempo que se enseñaba a los niños desde pequeño. Por eso es muy interesante y sorprende encontrarlo en la Casa de las Vírgenes. Relevante. Otra cosa muy importante de Machu Picchu es que es el lugar ideal o uno de los lugares ideales donde las tradiciones antiguas cuentan que el Inca emprendía el vuelo místico del Inca, que eran propiamente tal rituales de desdoblamiento, rituales oníricos donde el alma del Inca viajaba, bueno, por todo el camino del Inca. Se cuenta que al Inca se le veía en otras partes. Por eso uno no puede entender a esta bellísima cultura. Los incas fueron tan desarrollados, Ignacio, que algún día vamos a poder profundizar en todo el orden del imperio inca, pero el gran legado de este gran imperio, el más extenso de los imperios que ha tenido América del Sur, el gran legado es el orden del imperio inca, fundamentado en virtudes y sobre todo también en este viaje
espiritual del Inca, que muchas veces se hacía en términos meditativos, pero donde la tradición cuenta que el alma se desprendía del cuerpo y comenzaba a viajar. Y punto fundamental es Machu Picchu, donde se cuenta también al menos está la habitación del Inca donde se hacían estos rituales y se podía viajar, según se cuenta la leyenda, en el espacio-tiempo con tu alma, desdoblarte, salir de tu cuerpo y viajar y volver a tu cuerpo. Por eso también esta ciudad es muy importante. Hablamos de una ciudad proyectada de alguna forma hacia el cielo. Incluso algunos quieren ver la figura de un perfil humano mirando hacia el cielo, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Por lo tanto, es una joya de la arquitectura, una maravilla del mundo, la representación más excelsa del mayor legado del imperio inca, que es el orden de imperio. Algo que se requiere hoy día mismo en nuestra actualidad. Así que en algún momento dado vamos a retornar a ese orden del imperio inca fantástico. Doc, otra obra majestuosa es la llamada Gran Muralla China. Viajamos hasta otra latitud muy distante para revisar las siguientes imágenes. Qué increíble, Doc. Impresionante. La Gran Muralla China. ¿Cuándo se comienza a construir la Gran Muralla China, Doc? ¿Y con qué objetivo, no? Mira, el principal objetivo de la muralla china fue la protección de los reinos chinos. Y en estricto rigor, las primeras murallas comienzan a construirse en torno del siglo VIII a.C. Pero en el 221, con el emperador Qin Shi Huang, la muralla adquiere, digamos, la construcción de la muralla adquiere dimensiones maravillosas y monumentales. Esto es, estamos hablando del 221 a.C., ahí comienza. Ahora, ¿cuánto mide la muralla? Porque la muralla no es que sea una sola muralla, hay muchas murallas chinas. Se cuenta que al menos una muralla, quizá la principal, mide 8.851 kilómetros. Es una muralla que tiene unos 6 a 7 metros de alto y 4 a 5 metros de ancho. Pero si uno va tomando todas las pequeñas murallas que se construyeron, ojo, desde el siglo VIII hasta prácticamente el siglo XVII, todo ese periodo de construcción de muralla, se llega a una cifra de 21.000 kilómetros de murallas chinas. Y son murallas sobre todo para la protección. 21.000 kilómetros. Sí, si tú cuentas todas las murallas... Todos los tramos. Todos los tramos en estos, miles de años también, pues, desde el siglo VIII hasta el siglo XVII se construyen las murallas. Del octavo antes de Cristo. Antes de Cristo, evidentemente. Entonces, tú encuentras aquí sí que hay mano de obra, porque según algunas referencias, se trabajaron 800.000 obreros en la construcción de esta gran muralla. Mucho está la leyenda. Bueno, y aquí vienen las cosas como extrañas. ¿Es verdad que esta está construida con los huesos de los obreros? Bueno, algunos dicen que los obreros cuando morían se les enterraban un poco fuera, pero seguramente más de alguno está metido debajo de los cimientos de las murallas. Eso es así. La muralla, en este sentido, no la conocimos y no la conoció el mundo occidental hasta el siglo XVII, momento en que un portugués explorador la descubrió. Pero ojo, fue desconocida durante, muchísimos años. Entre las particularidades de la muralla es que la cantidad de obreros
que participó en ellas es, como señalaba, algo que no hay ninguna construcción moderna que haya ocupado tantos obreros como la Gran Muralla China. Y como te dije, bueno, la tardaron miles de años en completarla. Es verdaderamente una maravilla que está reflejada con un concepto de infinito para el mundo chino. Es una muralla infinita y protectora para todos ellos. Ahora, entre las otras particularidades, fue que cuando uno la ve, bueno, hay muchísimas y se ve tranquila, pero prácticamente toda la muralla fue escenario de constantes guerras. Se extiende hasta todo lo que fue el desierto, una extensión hasta todo el límite con Mongolia. Por lo tanto, estamos hablando de una construcción civilizatoria, pero repleta de escenas de guerras, de batallas, de disputas prácticamente sistemáticas durante toda la historia. En un momento dado, hay una fecha también, una particularidad, porque se dice que en un día la visitaron 8 millones de personas, solo en un día. Por lo tanto, ver la muralla vacía, como la vemos en estas imágenes, es un privilegio. A veces la muralla se repleta de turistas y, como te señalaba, en un solo día, el 1 de octubre del año 2014, ese día no había que ir a la muralla porque la visitaron 8 millones de personas. ¡Qué locura! Es una enorme construcción, escenario de guerras. Su punto más alto está a 1500 metros de altura. Y durante, ojo, la dinastía Ming llegó a ser custodiada por 1 millón de soldados chinos. Y uno tiene que recordar todos esos episodios de la historia, porque ahora próximamente se va a estrenar una película sobre la muralla china, que bueno, habrá que verla, pero sea lo que sea, es un símbolo de la protección del imperio chino. Para muchos también, en su momento dado con Mao Zedong o Mao Zedong, también se le asoció con todo lo que es un régimen totalitario, hermético, la muralla como para separar del mundo, pero son términos bastante relativos. En general, China nunca ha estado completamente aislada, pero sirvió también como símbolo totalitario o asociado a eso con Mao Zedong. Doc, el dato ya lo manejábamos hace algunos minutos, pero nos preguntan a través de nuestra cuenta Twitter sobre la medida exacta al sumar cada uno de los tramos de la Gran Muralla China. ¿Desde dónde se puede ver si es que uno lanza un dron o un satélite? Bueno, eso es una leyenda popular, eso de que desde la Luna se puede ver a simple vista. Eso no es efectivo, pero que te refleja un poco la magnitud de la muralla. Ahora, la medida de la muralla, si uno cuenta todos los tramos, construida prácticamente en 2000 años, abordan y se extiende por unos 21.000 kilómetros. 21.000 kilómetros. Pero si uno cuenta lo que está más conocido, son 8.851 kilómetros según la cifra de al menos que uno tiene acceso. Pero murallas hay muchísimas. Eso es lo que, cuando uno realmente ve el mapa de la Gran Muralla China, ve murallas por todos lados, construidas en diferentes periodos del tiempo por diferentes emperadores, reyes, señores feudales, y que fue en un momento dado con Qin Shi Huang muy importante para unificar. Pero ahí está la disyuntiva, quizá nunca vamos a ver la verdadera extensión. Sí, lo cierto es que es una de las 7 maravillas del mundo moderno, un lugar inolvidable y que bueno, es como de alguna forma la puerta que hay que pasar, la muralla que hay que pasar,
para meterse en una cultura milenaria riquísima y de la sabiduría perfecta, como es la civilización china. Hemos hablado del Taj Mahal en India, hemos hablado de Petra en Jordania, una ciudad imponente, increíble, esculpida en la roca. Hemos hablado de Machu Picchu en el Perú. También viajamos a la Gran Muralla China. Pero ahora, Doc, queremos sonido de samba, queremos viajar a Brasil, queremos garotiñas, algo de MPB, ¿no? Música popular brasileira, bossa nova. Si vas a la guerra, ponte tu casquiño. El consejo para este fin de semana, ¿no? Siempre la utilidad pública es mentira verdaderas. No, sería ponte tu camisinha más bien, ¿no? Para nuestros amigos, digamos, portugueses parlantes, cariocas, exacto. Queremos entrar a una de las postales, Doc, ineludibles de Río, el Cristo Redentor. ¿Por qué es una maravilla del mundo moderno? Porque fue votada y elegida popularmente. Y bueno, me hace acordar también que ahora que estamos en verano, vacaciones para muchos, destino ideal, Río de Janeiro, con todos los amigos brasileros que nos ven también, así que les mandamos muchos saludos, porque bueno, el Cristo Redentor que estamos viendo es otra de las 7 maravillas del mundo moderno. Ahora, uno tiene que decir que en realidad fue bastante controvertida esta elección, porque muchos dicen que no tiene mucho de maravilla el Cristo propiamente tal, pero se cuenta que los brasileros se organizaron y dijeron, tenemos que tener una maravilla nosotros. Votaron en masa. Y votaron en masa y eligieron, bueno, al Cristo que es, bueno, símbolo de un gran profeta, de un gran hombre, de un hombre imprescindible para toda la cultura occidental y por cierto también para Brasil. Fijémonos este detallito porque el Cristo Redentor fue inaugurado después de 5 años de obras el día 12 de octubre de 1931. 1931. Así es. Y fue una escultura realizada por el francés Paul Landowski. Y bueno, viene a ser, digamos, un obsequio de Francia en gran medida, en un periodo donde Francia hizo muchos obsequios de sus de monumentos a diferentes partes del mundo. Pensemos que mide 38 metros de altura y uno tiene que sumarle 8 metros de pedestal. Que es la base. Que es la base. Por lo tanto, es una obra monumental. Gigantesca. Y bueno, monumental. Claro, está en el punto más alto, ahí lo estamos viendo. Qué increíble, es muy imponente la figura. Construida de hormigón armado y pesa 1000 toneladas. ¡Wow! Para uno que tenemos a la Virgen del Cerro San Cristóbal, para hacer la comparación, la Virgen del Cerro San Cristóbal mide 14 metros y pesa 36 toneladas. Y el Cristo Redentor mide 38 metros y pesa 1000 toneladas. Qué buen dato, Doc, porque ahí uno dimensiona que estamos hablando de una obra monumental, es realmente gigante. ¿Se entiende quizás su construcción y votación, Doc, porque Brasil es un país tremendamente religioso, tremendamente católico? Por supuesto que sí, pero sobre todo que se hicieron, bueno, se corrió la ola y dijeron, tenemos que votar. Ojo que la octava, en esta lista de maravillas del mundo, la octava maravilla quedó la isla de Pascua. Claro, nos faltó votar a nosotros somos bastante menos que los brasileños. Sea lo que sea, es una gran obra. Hay algunas particularidades porque es un mirador extraordinario de todo lo que es la ciudad de Río, todo lo que es el Cristo Redentor. Es el principal símbolo de alguna forma junto con el Maracaná. Fútbol y religión unidos en esa ciudad y bueno, y toda la gente simpática también en términos bastante generales de este país hermano que es Brasil. Está en el Cerro Corcovado, no lo olvidemos nunca, de unos 710 metros de altura. Y entre las particularidades se cuenta que en el año 2014 el dedo del Cristo que aparece ahí fue dañado porque sufrió la caída de un rayo bien poderoso, le destruyó el dedo en el año 2014.
Y también todo el sistema de iluminación, que es muy importante, se actualizó para la visita del Papa Juan Pablo II en el año 2000. Y también las oportunas remodelaciones para el Mundial de Fútbol de Brasil, el último Mundial de Fútbol de Brasil. También fue un lugar muy visitado. Es un lugar evidentemente turístico, pero no tiene que decir que para el pueblo, para la ciudadanía brasilera, es un reflejo de sus principales creencias, que es la creencia en este Cristo, en Jesús, algo relevante. Doc, escenario de grandes batallas, tú por supuesto, porque esa era la arena donde luchaban los gladiadores, y en el subterráneo había una suerte de gran ciudad de gladiadores, de armamento, de preparación, un lugar oscuro y que estaba fuera del espectáculo. Uno piensa que los gladiadores estaban todo el día en esto, y la verdad es que los gladiadores muchas veces peleaban 2 o 3 batallas durante toda su vida. Eran las grandes estrellas de la época. Es como lo que uno podría decir los grandes gladiadores, que son los futbolistas, ¿no? Que dedican su vida al entrenamiento y a enfrentar copas del mundo. Algo así era en aquella época, pero se jugaban la vida. Y gran símbolo de todo lo que fue el esplendor del... Eso es muy interesante, Doc, porque en el fondo uno entiende recreaciones, que este coliseo era un gran espectáculo teatral, sanguinario, performático, donde, entre comillas, se recreaban las guerras porque no estaban en un océano, digamos, no estaban en alta mar. Sin embargo, esas batallas terminaban con humanos muertos, con gladiadores ensangrentados, con tipos sin un brazo, sin una pierna, decapitados. Era parte de las reglas del juego. Era parte de las reglas del juego. De hecho, hay algunos datos relevantes. Por ejemplo, Trajano, el emperador, en el año 107, inauguró juegos en el Coliseo Romano por 123 días seguidos. Opa. Y en esos juegos de 123 días seguidos, según los datos que uno tiene, que pueden ser exagerados, se volvió loco. Bueno, se incluyeron 11.000 animales y 10.000 gladiadores. Es decir, calcula que diariamente peleaban 80 gladiadores y diariamente 102 animales, diariamente durante 123 días. Entonces, escenario de muertes, escenario de luchas, se recreaban también obras de teatro, las naumaquias que veíamos también. Y por cierto, fue un lugar simbólico de los martirios de los cristianos, porque estamos hablando de los primeros años del Imperio Romano, que coinciden, de los primeros siglos, que coinciden de alguna forma con todo el primer cristianismo. Durante los primeros 300 años, el cristianismo se impuso en las creencias romanas por el ejemplo de los mártires. Y hay un dicho un dicho que nos recuerda aquellos tiempos, porque si tú en el siglo II o III decías que eras cristiano, que eran perseguidos, se decía cristiano al león. ¿Y dónde estaba el león? En el circo romano, en el Coliseo romano. Claro. Entonces tiraban a los leones, a los cristianos. Entonces, aparte de todas estas batallas, estas recreaciones, también hay recuerdos en esa arena de la muerte de muchísimos mártires cristianos que fueron el ejemplo de entregar su vida por un Dios que no es de este mundo y que impactó a toda la ciudadanía romana a tal grado, estos ejemplos de los... Circo, ¿no? Era el lugar de encuentro social, de entretenimiento, donde las castas estaban súper divididas. Quienes estaban más abajo, en las zonas más cómodas, eran los emperadores, eran los tipos de la parte más alta de la pirámide, ¿no? Sin embargo, esto iba decantando hasta esa
galería anónima en la parte más alta, donde se veía menos, donde se estaba más lejos, donde estaba la posibilidad de formar parte del espectáculo, pero en una posición muy desmejorada, contrario a los privilegiados. Y tú señalas algo importante, porque esto era organizado por la nobleza, por los ciudadanos, pero quien más disfrutaba del espectáculo era la plebe. Entonces era un espectáculo masivo, y ojo que las catacumbas, digamos, todo el mundo debajo de la arena llegó a tener tres niveles de subterráneos distintos, donde era una verdadera ciudad subterránea, como lo veíamos en las imágenes. Muy relevante, símbolo de toda una época y, bueno, una de las maravillas del mundo moderno. Queridos amigos, quiero que sepan que Dr. Fail estuvo en Chichén Itzá, estuvo en México, porque queremos conocer la séptima maravilla moderna. Somos Mentiras Verdaderas, hacemos un breve alto. A la vuelta seguimos recorriendo estos lugares increíbles alrededor del mundo. No te vayas. Estuvimos en India, estuvimos en Jordania, hemos pasado por China, Perú, Río de Janeiro, estuvimos en Roma, Italia, pero ahora nos queda la séptima maravilla. Viajamos a México, Doc. Usted tuvo oportunidad de estar ahí y me comentaban comerciales que esta fue la más votada de todas, datos que yo desconocía. La más votada de todos, Chichén Itzá, esta gran ciudad maya que tuvo su esplendor en el periodo posclásico. Aquí estamos. Qué grande, Doc. ¿Cuándo hizo este viaje? Este viaje lo hice 2014, puede ser el Un último. verdadero Indiana Jones. Ahí estamos. Y el castillo que está atrás, es decir, la pirámide escalonada del castillo, que es la principal pirámide de todo lo que es Chichén Itzá. Disculpe, Doc, de la infidencia, pero ¿quién lo acompañó en este viaje que lo vemos tan alegre en la fotografía? Mi querida señora, pues. Su sonrisa lo delata, Doc. Le mando saludos. Ella me sacó la foto, así que le mando saludos a mi señora. Fantásticos viajes, me acompaña en algunas exploraciones. Cuando podemos, nos arrancamos. Vamos a hacer alguna. Pero ojo, esta ciudad maya es una ciudad que tuvo un esplendor en torno del periodo posclásico, es decir, del siglo X hasta que llegaron los españoles. Ajá. Es ahí donde Chichén Itzá se transforma en una capital fundamental y donde se construyen los monumentos, por ejemplo, el juego de pelota más grande de todo el imperio y la civilización maya está en Chichén Itzá. Hay un cenote sagrado muy importante y está la pirámide del castillo, que es la que veíamos en pantalla. Y mira, tenemos un extracto de un episodio del momento en que estuve allá. Recordémoslos y viajemos juntos en la siguiente testimonio. Vamos a ver. Esta es la gran pirámide del castillo de Chichén Itzá, que representa un calendario astronómico construido con una precisión que impresiona. Si nosotros observamos un poco más allá, esta pirámide está construida con 4 escalinatas de 91 peldaños cada una. ¿Qué significa esto? Cada uno de estos peldaños significa un día del año. 91 por 4 suman 364, más en la plataforma superior son los 365 días de un año solar. Para los mayas nada es casualidad, por lo tanto hay que poner atención a sus profecías. Si nosotros observamos, por ejemplo, que aparte de estas 4 escalinatas de 91 peldaños, existen 9 pisos. ¿Qué representan esos pisos? Esos pisos representan el sistema solar. De arriba hacia abajo está el planeta Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Cómo podían saber los mayas que el sistema solar tenía 9 planetas si no contaban con telescopios como nosotros? Es algo impresionante. Yo me pregunto cuándo, en estos tiempos, nosotros vamos a hacer un edificio con tanta precisión y con tanta exactitud como los mayas. Doc, ¿sabe qué?
cuando yo estuve ahí, es la parte más enigmática y misteriosa. ¿Cómo demonios se tiene una cosmovisión tan desarrollada, sin tecnología como con la que contamos hoy, ¿no? Donde podemos observar el universo, se descubren nuevos planetas, constelaciones. La semana pasada hicimos un capítulo dedicado al cosmos. ¿Cómo es posible que los mayas pudiesen identificar nuestro sistema solar? Es que eran grandes astrónomos, grandes viajeros del tiempo. Pasaban en el observatorio y en todos los observatorios en Washington, que es la capital astronómica, todo el día, las 24 horas del día, pasaban observando el cielo. Increíble. Las 24 horas del día. Habían turnos, entonces, observando simplemente. Al mismo tiempo, como te señalaba, Chichén Itzá, esta maravilla, tiene el juego de pelotas más grande de toda la civilización maya. Vamos a conocer algunos detalles en la siguiente declaración, Ignacio. Vamos a ver. Aquí lo que vemos es un jugador de pelota. Si observamos bien, en su mano tiene un cuchillo de obsidiana con el cual corta la cabeza de su rival. De la cabeza del rival surgen y brotan chorros de sangre. Un poquito más acá, aquí está el cuerpo del jugador sacrificado. En este lugar es la cabeza, y de la cabeza brotando chorros de sangre hacia arriba. El gran misterio de este juego es que no se sabe a ciencia cierta quién era sacrificado, los vencedores o los perdedores. Y el sacrificio está presente en gran parte de los vestigios mayas, sobre todo en el gran cráter llamado el cenote sagrado. Los cenotes simbolizaban portales hacia el inframundo, pero también de contacto con las divinidades. ¿Cómo se sacrificaban? En ese lugar que es la casa de los vapores, se preparaban a los sacrificantes con algunas drogas alucinógenas que le permitían transitar hacia la plataforma para poder lanzarse al cenote y poder contactarse con los dioses. Es muy importante decir que cuando los mayas veían a una persona arrojarse al cenote y desaparecer en el fondo, ellos creían que esa persona no moría, que si no se transportaba viva al mundo de los dioses. Lo impactante es que a principios del siglo pasado arqueólogos encontraron más de un centenar de restos humanos en el fondo del cenote sagrado. En los sacrificios, cuando los mayas se arrojaban al cenote y desaparecían en el fondo del agua, estaban convencidos de que no iban a morir, sino que lograrían atravesar el portal hacia el mundo de los dioses. Qué increíbles imágenes, Doc. Se pasó con el chapuzón ahí final, ¿eh? Buenos recuerdos de esta gran ciudad de Chichén Itzá, que está llena de misterios. Cerca de ahí, bueno, una de las construcciones también muy representativas es el observatorio. Que cuando uno ve el observatorio, es prácticamente un observatorio actual, pero construido hace más de 500 años. Es decir, es circular, y cuando uno logra subir, afortunadamente en una ocasión pude subir al observatorio, claro, los astrónomos mayas seguían por las ventanas todo, por ejemplo, el movimiento de Venus. Venus, su danza sagrada que veíamos la semana pasada también. Por lo tanto, cuando uno se da cuenta la magnitud del conocimiento astronómico de los mayas, representados no solamente en el castillo, sino que también, sobre todo en el observatorio, uno se da cuenta que estaba hablando de una gigantesca civilización. Una civilización que nos legó sobre todo su calendario. La más votada del mundo, esta ciudad, símbolo de toda una cosmovisión muy útil para el tiempo actual. Una ciudad conectada, recordemos, toda esta ciudad está conectada
a la Tierra, pero a través de la pirámide está conectada con el Sol, porque la última plataforma de la pirámide representa el último peldaño, es decir, el acceso al Sol. Tú subes a la pirámide y te acercas al Sol, y del Sol hacia el centro de la galaxia, donde está el único Dios dador del movimiento, que se llama Hunahpu. Por lo tanto, la cosmovisión maya se observa perfectamente en esta bellísima ciudad. Doc, ¿qué tan violento, qué tan sanguinario era el pueblo maya? Cuando uno habla de estos sacrificios humanos, es contradictorio, porque por un lado era una práctica sagrada, pero por otro lado, efectivamente eran seres totalmente decapitados, inocentes, y que eran entregados a la divinidad o a la supuesta divinidad porque sí. Mira, hay registros de sacrificios durante toda la época maya. Sin embargo, uno tiene que decir que en la época posclásica maya, es decir, de Chichén Itzá, es la época de los cacicajes, es decir, los mayas quedaron huérfanos de sus líderes en el siglo X y comenzó el liderazgo de caciques, que lo que hicieron es replicar el conocimiento de los mayas clásicos que van desde el año 1000 a.C. hasta el 1000 después de Cristo. Ahí está el enigma de la desaparición de los mayas clásicos. Pero uno tiene que decir que al lado de la pirámide del castillo está lo que se llama el Zompantli, que es esto que estamos justamente viendo, y que es el lugar donde se clavaban las cabezas de los sacrificados. Entonces, en su momento dado fue un lugar donde se hacían muchísimos sacrificios, y eso hay que señalarlo. Sin embargo, los sacrificios que se hicieron, sobre todo en la época posclásica, donde Chichén Itzá aparece con un gran esplendor, es una época donde se sistematizaron muchísimos sacrificios y se perdió en gran medida el sentido del verdadero sacrificio antiguo. Ahora también, sobre el juego de pelota, ¿quién era sacrificado? ¿Los perdedores o los ganadores? Y uno tiene que decir que en los primeros juegos de pelotas, los que fueron sacrificados, según la tradición oral, fueron los ganadores. Y es muy simple. Los mayas tenían el convencimiento de que el mundo espiritual, el mundo metafísico es real, que los dioses son reales. En consecuencia, después de un juego de pelota, a los dioses había que darle a los mejores. Y los mejores eran los ganadores. No le iban a dar en un primer momento a los perdedores. Entonces, de ahí que se forma una tradición y una leyenda que queda hasta el día de hoy. Por lo tanto, uno tiene que decir, al menos en la convicción personal, de que muchos, en el primer momento, los ganadores del juego de pelota fueron sacrificados, y que después, con el paso del tiempo, también a los perdedores también se les sacrificaban. Por lo tanto, algo relevante para ir conociendo esta creencia profunda en todo lo que es el mundo espiritual, el mundo metafísico, que para el mundo occidental prácticamente desapareció. Por lo tanto, grandes recuerdos de estos astrónomos, grandes recuerdos de estos viajeros del tiempo. Y por cierto, también al lado del castillo de Chichén Itzá está el gran templo de las 1000 columnas. Pero eso es tema para otro episodio. Quiero recomendar una película que es sumamente interesante y que habla justamente de toda esta historia, que se llama Apocalipto, dirigida por Mel Gibson, donde uno puede ver cómo en la naturaleza y en la naturaleza humana siempre el más fuerte va a aplastar al más débil. Y la película narra un poco esa historia, ¿no? La de un pequeño pueblo que se organiza de forma muy tranquila, apacible, hasta que llega el mismísimo pueblo maya y los aplasta, los conquista, los arrasa. No quiero contar el final, pero uno puede entender cómo esa misma gran cultura conquistadora es aplastada luego
por los que vienen de otro continente. Justo ese es el periodo de mayor decadencia maya. Justo cuando llegan los españoles, los mayas estaban en una decadencia valórica, decadencia cultural. Y el sacrificio se había sistematizado. Y se muestra casi como un espectáculo para mantener al pueblo tranquilo. Así es. Pedirle a los dioses lo que los mismos líderes no son capaces de organizar o ayudar a su gente, que vive en la miseria, en la hambruna, en fin. Así es. Gran película esa, Apocalipto. Gran película de Mel Gibson, la mejor película que refleja a los mayas, pero ojo, en un periodo previo a la llegada de los españoles, periodo de decadencia.